Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto como siempre estar esta tarde de viernes transmitiendo en vivo desde Huamantla, Tlaxcala, a través de Telemedios MX, una empresa siempre comprometida por llevarte la mejor programación. No se te olvide darle like a la página, dejarnos tus comentarios, para nosotros es muy importante. Si quieres que tratemos algún tema en especial, bueno, háznoslo saber también. Y si quieres participar en el programa, pues déjanos tus datos y con gusto nos comunicaremos contigo. Para mí es muy importante el que tú estés bien, el que te sientas bien, pero más que eso, papá, mamá, me gustaría preguntarte, ¿qué estás pensando ahorita el hacer con tus hijos? Si lo estás pensando hacer hoy, si lo estás haciendo hoy o si lo vas a hacer en un futuro. ¿Por qué te pregunto esto? Muchas veces como papás estamos diciéndole a nuestros hijos que queremos darles lo mejor, porque a lo mejor en nuestra época no tuvimos lo necesario y de alguna manera queremos darles lo mejor a nuestros hijos. Tal vez nosotros como papás crecimos con aquellos tenis, voy a decir rápido la marca Panam, y a lo mejor ahorita tus hijos quieres que estén, no sé, disfrutando de unos tenis de la palomita. A lo mejor tú jugaste con muñecas de trapo o con carritos de madera y ahora quieres que tus hijos jueguen con carritos de control remoto y aquellas muñecas tan perfectas como son la Barbie. No sé qué estés pensando ni cómo estés imaginando darles lo mejor a tus hijos, pero lo que sí te quiero decir es que en lugar de estar pensando qué es lo mejor que les vas a dar materialmente, te pongas a pensar qué es lo mejor que les puedes dar, tanto en espíritu, como en amor y como en educación. Eso sí, créeme que tienes que pensarlo muy bien, porque muchas veces estamos, y te voy a decir algo, estamos amando más las cosas materiales que amándonos más a nosotros mismos. Entonces no enseñemos a nuestros hijos a amar a las cosas materiales, sino enseñémosle a amarlos a ellos mismos y amar a los demás. Y bueno, vamos a entrar en tema. El día de hoy tenemos un invitado especial, como todos los programas, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos al profesor Ricardo Espinosa Gómez. Él es licenciado en Historia. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jackie. Un gusto estar aquí por medio de la señal de Telemedios. Agradeciendo de antemano pues esta invitación para hablar de un tema que a mí en lo particular me fascina, que me identifica y que siempre me ha gustado compartir con la gente de nuestro municipio, donde somos nativos, que es el Carmen Tequesquitla. Así es. Hoy hablaremos de la historia, un poquito de la historia de lo que es la vida, bueno, no la vida, sino de la Virgen del Carmen, de todo lo que conlleva también en sus tradiciones y lo que se hace en el municipio del Carmen Tequesquitla. Hace unos días, el 16 de julio para ser exactos, tuvieron su feria, ese municipio, celebrando a la Virgen del Carmen, y bueno, pues la fiesta más grande en ese municipio. Y para empezar, me gustaría, licenciado, que nos platicara y que nos empezara a decir un poquito de la historia, porque poco sabemos en realidad la historia de la Virgen. Mire, licenciada, cuando uno se pone a investigar y a buscar en los recuerdos de la gente, en la tradición oral de nuestros abuelos, de nuestra gente que ha ido conservando pues aquellos relatos que fueron transmitidos por sus padres, por sus abuelos, que lamentablemente es una costumbre que se ha perdido, es el que uno se acerque a los papás, o sea, que se acerque a los abuelos y que nos cuenten sus historias. Es uno de los elementos que hoy ya no se usa, que ya se ha perdido, y que pues ahí reflejaba parte de la identidad de los pueblos y parte de la identidad de la gente, de la esencia de una comunidad. Yo recuerdo que la primera historia que me llegó, el primer relato acerca de la historia de la llegada de la Virgen del Carmen a nuestra población fue precisamente de mis abuelos. Ya con el tiempo, pues investigando, ya haciendo la labor de investigación en el archivo del estado de Tlaxcala, e investigando con otras personas en algunos documentos que pudimos encontrar, fuimos entrelazando, retomando los elementos de la tradición oral, pero también insertando los elementos de los documentos y las fuentes que hemos
consultado y que todavía están por ahí presentes como herencia en los archivos, tanto de nuestra comunidad, porque hay que decirlo, hay documentos en nuestra comunidad que conservan algunos rasgos, que conservan alguna información acerca del origen de nuestro pueblo y también del origen pues a esta celebración tan importante que es la celebración de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen. Yo, durante la administración pasada, tuve la oportunidad de catalogar el archivo municipal, que espero que todavía se encuentre por ahí en buenas condiciones, y son alrededor de 1,600 fichas, y tenemos documentos que todavía están ahí, que vienen desde 1762, que es una especie de avalúo de la hacienda del Carmen, porque ya se empezaba a tener los tintes de venderla a los campesinos que estaban trabajando en ellos, porque es una historia un tanto larga, es una historia muy bonita que a mí en lo particular me encanta, que hemos tratado de recopilarla con todos sus elementos, pero que lamentablemente pues muy poco la conocemos. Hace un año pudimos dar una plática dentro del marco de la feria y fue pues para mí satisfactorio ver que la gente pues asistió, que la gente quiso interesarse por esta plática, pero también pues yo quería que más gente pudiera conocer esta bella historia de nuestro pueblo. Dicen que no hay historia de nuestro pueblo. No, sí hay, nomás lo que hace falta es ponerse a investigar y darla a conocer, y qué bueno que me da pues esta oportunidad para que pueda dar a conocer una parte de esa tan linda historia que es la historia de nuestro Carmen Tequesquitla y de su elemento principal de identidad, que es la Virgen del Carmen. Pero ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo es que el Carmen Tequesquitla se forma? Bueno, si nos vamos a la cuestión histórica, pues se puede decir que los habitantes o los rasgos de habitantes en la región del Carmen Tequesquitla y en Tlaxcala se remontan hace más de 6,000, 7,000 años, de la cultura tlatempa, la cultura tezoquipan, que está investigado por arqueólogos que hicieron trabajos de investigación en toda la zona del Valle Poblano Tlaxcalteca, y que en un libro que fue el que dio a conocer todos estos elementos, que se llama una colección, Tlaxcala Textos de su historia, hay gente como el arqueólogo argentino José María Q, dio todo este esbozo de las famosas culturas antropológicas. Y entonces, si nos vamos a eso, el Carmen Tequesquitla tiene los elementos para que en esa zona se hayan podido establecer algunos grupos, pues nómadas, porque no eran sedentarios, sino nómadas, que aprovechando las riquezas que tiene nuestro Carmen Tequesquitla en cuestión natural, toda la zona del Valle del Salado es riquísima, todavía aún, con todo lo que se le ha hecho, pero aún todavía es riquísima, una gran cantidad de productos que estas pruebas podían obtener. Yo tengo una teoría que en la época del florecimiento de Cantona, que esta cultura se encuentra en línea recta del Carmen Tequesquitla a 25 27 kilómetros, y que floreció allá por los años del 300 después de Cristo hasta el 900, casi en la época clásica de la época prehispánica en nuestro país. Dicen los arqueólogos que había una población de alrededor de unos 110,000 habitantes, si no es que más. Sí, cuando García Cook hace su exploración y llega a Cantona y hace todo ese trabajo de arqueológico, pues se sorprende de ver la gran riqueza de testimonios que estaba en esta zona de Cantona. Y una de las explicaciones que se trataba de buscar era cómo se alimentaba tanta gente, 110,000 personas para esa zona de Cantona. Pues yo pongo una teoría de que una gran parte de los alimentos que se necesitaba para llegar a Cantona era la zona del Valle del Salado, que abarcaba Oriental, lo que hoy es Zacatepec, lo que hoy es la parte incluso del Seco, la zona de El Carmen, la zona de San José Chiapa, todo eso donde hay ajolote, acocil, pues había hace mucho tiempo renacuajos, serpientes y una gran cantidad de aves migratorias que, aprovechando los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, pues llegaban, y que todavía llegan a emigrar a esta zona de lo que se conoce como la Laguna de Totolcingo, que es la zona del Valle del Salado. Y entonces yo pienso que desde ahí pues ya había grupos humanos que venían por temporadas, pero ya cuando se asientan, cuando ya hay testimonios de que gente que se ubica en la zona del
Carmen Tequesquitla, pues es aproximadamente del año 1350, cuando ya viene la zona, bueno, ya viene la etapa del florecimiento de la cultura de Tlaxcala. Hay testimonios de que los grupos que se ubican en esa zona limítrofe de lo que hoy es Tlaxcala, en esa zona de los territorios tlaxcaltecas, que recordemos estaban en pelea con el gran imperio mexica, pues se tuvo que crear todo un cerco, toda una especie de defensa en los límites de Tlaxcala. Y una de las regiones que era el límite de Tlaxcala, y como hoy también es el límite de Tlaxcala hacia el oriente, es precisamente la zona del Carmen Tequesquitla. Sí. Entonces, pero ahí hay una situación, los que se ponen o se asientan en esa área son precisamente grupos otomís. Todavía en la región del Carmen podemos encontrar vestigios en 3 zonas que bien establecidas. Una es la zona de las mesas en el barrio de Guadalupe, otra es la zona de los teteles por la zona de la calle Xalistalpan, que es hacia el norte de nuestro, de la población, y otra en los cerritos ahí casi pues rumbo a San Francisco Cuesconsi, en la salida que va para Huamantla, ahí se han encontrado testimonios. Entonces muchos dicen que eran vigilantes de los territorios de Tlaxcala, que les dieron permiso precisamente para que se quedara en esa zona, pero como vigilantes del territorio de Tlaxcala. Se puede decir que ahí empieza ya un poquito la presencia de personas y de grupos humanos ya establecidos en la zona de Carmen Tequesquitla. Cuando llega la conquista española, ya en 1520, 1521, 1522, viene un proceso en donde a toda esa gente la tienen que llevar para su evangelización precisamente, y por órdenes del rey de España, a concentrarlo en poblados que se llaman poblados de indios. Y yo casi estoy seguro que la gente del Carmen Tequesquitla o se fue a Huamantla o se fue a Ixtenco, precisamente para recibir lo que era la enseñanza de la religión católica. Y ahí empieza también todo una especie de transformación y de pues, se puede decir, de creencias que cambian, fe, ¿no? Sí, cambian completamente, y de veneración. El Carmen Tequesquitla, la zona del Carmen Tequesquitla queda abandonada durante mucho tiempo. Todo eso es parte de los territorios que pasan a ser propiedad del rey de España y de la corona de España, pero que se daba a ciertos españoles que pedían para que ahí, pues de alguna otra manera, produjeran, de alguna otra manera se dedicaban a la labranza, se dedicaban a la crianza de ganado. Y ahí se crea una estancia en 1578 conocida como Estancia del Rey, ¿sí? Hay un documento por ahí que habla de que se le dio a una persona permiso para precisamente criar ganado y para hacer la agricultura de trigo, maíz, frijol, y me parece que de avena. A esos lugares donde se dedicaban a la crianza de ganado y a la producción agrícola, se les llamaba estancias. Okay. Entonces se llamó la Estancia del Rey. Después hay un otro documento en un libro que recopiló el desaparecido antropólogo maestro Luis Reyes García, que se llama La escritura pictográfica en Tlaxcala, y ahí hace una recopilación de todos los códices, de todas las pinturas que hay en Tlaxcala durante la época colonial y algunas que se rescataron de la época prehispánica. Y uno de los documentos que precisamente pone en su libro es ese dibujo que manda a hacer el virrey, y que se llama Relación de la estancia de Guaytepec. La Estancia del Rey, que fue el nombre que se conoció primero a eso, pasó a ser llamada Estancia de Guaytepec, y su dueño era don Alonso Hernández de Aparicio. En 1604 se hace ese dibujo, y allí parecen marcados algunas cosas, algunos elementos muy específicos: a cuántas leguas estaba Huamantla, a cuántas leguas estaba Coapiastla, a cuántas leguas estaba San Juan de los Llanos, hoy Libres Puebla, y qué estancias estaban alrededor de la estancia de Guaytepec. Y ahí ese documento tuve la oportunidad de verlo ¿físicamente? Pues físicamente, porque se encuentra en el Archivo General de la Nación y se acompaña de unos documentos que hablan precisamente de la relación de las propiedades y de todo el tamaño que tenía la estancia en esa época. Después esa estancia pone una parte a la venta, y es cuando aparece ya por 1652 un señor
llamado don Pedro Espinosa de los Monteros, quien compra la parte de lo que hoy es la región del Carmen Tequesquitla. Se la compra a la estancia de Guaytepec. Como una hacienda. Y ahí forma la hacienda de Nuestra Señora del Carmen. ¿Sí? Un documento que está en el Archivo General del Estado de Tlaxcala, que es el testamento precisamente de este señor allá en el año de 1664, hace la repartición, hace toda la cuenta de todos sus bienes, y pues era de las haciendas más prósperas de la región tanto de San Juan de los Llanos como la región del Llano del Salado, del oriente de lo que era Tlaxcala, porque estaba valuado más o menos como en 22,000 pesos de oro. Tenía alrededor de 3,000 cabezas de ganado de cerda, porque antes el ganado de cerda se manejaba o se criaba como si fueran chivos o fueran borregos. Y los pastos de la región del Llano del Salado dicen que les daba un sabor especial. Hace 2 años tuvimos la oportunidad de apoyar al antropólogo Cornelio Rojas, de aquí de Ixtenco, en la elaboración de un libro que se llama el Tequesquite en la comunidad del Carmen Tequesquitla y de Santa Anita Nopaluca, y precisamente recopiló bastante información, y una de las informaciones que recopiló fue la de un libro que se llama Suma y Epíloga de la provincia de Tlaxcala, que es uno de los testimonios más antiguos que hablan acerca de una descripción de lo que era Tlaxcala ya por 1570, 1580, y habla precisamente de que en los llanos de Ozumba o llanos del Salado, muchos pues se puede decir ganaderos venían a traer a sus animales a pastar en los llanos del Salado, precisamente por el sabor que el salitre le daba a la carne de esos animales, y que era muy apreciada en las tocinerías de Puebla. Pues este señor también aprovechó esta situación, tenía ganado de cerda, tenía ganado caprino, tenía ganado ovino, y pues lo completaba con toda la producción de maíz, de frijol, de calabaza y de trigo que tenía en su hacienda. Era una hacienda de producción agrícola y de producción ganadera, y la riqueza del señor pues sí también era un tanto importante. Tenía varios hijos, pero uno de los problemas fue la dote que le tenía que dar a su yerno, porque ahí se fue gran parte de su riqueza, y además empezaron a tener un adeudo con el convento de la Concepción en Puebla. Desde ahí empezó un problemita que después va a ser fundamental para la fundación del pueblo del Carmen Tequesquitla, porque crearon las famosas capellanías. Las capellanías eran una especie así como de club que se hacía para que el señor ahí, cuando él falleciera, pues se le rezaran misas. Incluso dentro de su testamento está bien especificado que la capellanía que él fundó y que hacía responsable al convento de la Concepción en Puebla y a el párroco de San Juan de los Llanos, que tenían que rezarle alrededor de 5,000 misas, 2,500 cantadas y 2,500, y para lo cual dejaba 5,000 pesos ahí dentro de su testamento. Entonces, pero aquí hay algo bien importante. Ya para entonces, y en los documentos, se habla de Hacienda de Nuestra Señora del Carmen. Yo aquí me entró un poquito la curiosidad, porque dentro de los bienes solamente habla de un cuadro, de una pintura de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen todavía no llegaba a la hacienda del Carmen Tequesquitla, pero hay un hecho bien importante. La mayoría de la gente que trabajaba en la hacienda del Carmen era de la región de Jalacingo, Veracruz, de la región de Teciutlán y de la región de Atempan, Puebla. Entonces mucha gente sabía que había gente de esa zona que venía a trabajar en la hacienda de Nuestra Señora del Carmen. Y aquí es donde viene la parte que nuestros abuelos nos cuentan. O sea, mucha gente del Carmen Tequesquitla, nuestros abuelos nos han contado de cómo es que llega la Virgen del Carmen a nuestra comunidad. Y es precisamente una historia, pues, bonita. O sea, a mí en lo particular me emociona, y en lo particular, pues, es tan hermosa, y a veces transmitirlo, de cómo la Virgen del Carmen, según las creencias de nuestros ancestros y el testimonio oral, es que ella decide quedarse dentro de la hacienda del Carmen, porque venía de Atempan con rumbo a la ciudad de Puebla a ser restaurada de una mejilla y pintada,
porque tiene un estofado muy bonito la Virgen del Carmen. Uh-huh. Entonces venía a ser repintada, y que al venir en procesión piden precisamente una especie de posada dentro de la Hacienda del Carmen. Uh-huh. Y el señor, que para entonces uh-huh. ya estaba como dueño, el hijo de don Pedro Espinosa de los Monteros, que se llama Josep Espinosa de los Monteros. Este señor, aparte de que, bueno, tenía gente de ahí de varias zonas de Puebla, él se había casado con una señora que era originaria de Jalacingo, Veracruz, que se llama doña Elena de Medina y Landa. Uh-huh. O sea, él ya había esa relación, pues se puede decir, de matrimonial entre la región de Jalacingo y la región del Carmen, que hasta la fecha se conserva, ¿no? Esa relación de mucha gente de Jalacingo ir para allá y precisamente, y gente de Jalacingo venir también en la Feria del Carmen. Sí. Incluso mucha gente son compadres y son conocidos y que han hecho muchísima amistad de nuestro pueblo con gente de Jalacingo y gente de Jalacingo con nuestro pueblo. Desde ahí se veía esa ahora entiendo bonita. Entonces esa relación, ¿no? Porque sí. Siempre me he preguntado por qué tanta relación en esa parte, que los del Carmen vayan a Jalacingo cada año y obviamente, como dice, que los de Jalacingo vengan cada año a visitar a la Virgen del Carmen. Y es de que, bueno, se puede decir que nuestra herencia ancestral en el Carmen Tequesquitla, uh-huh. pues tiene raíces en Jalacingo, tiene raíces en Texutla y tiene raíces en Atempan y Tetela, también en Tetela. Incluso hay testimonios de que la gente se va al Carmen uh-huh. porque hay una epidemia en Tetela y en Atempan que los hace ir buscar el refugio en la Hacienda del Carmen uh-huh. y ya se integran como trabajadores. Y pasa muchísimos años viniendo gente de esas regiones a trabajar a la Hacienda del Carmen, porque incluso, estoy hablando de 1664, 1670, para 1804, que es cuando se funda la población del Carmen, la mayoría de la gente que funda la población del Carmen uh-huh. es gente de Atempan y gente de esos lugares. Que ahorita vamos a explicar, bueno, da tiempo, de cómo es que precisamente se funda la población del Carmen. Entonces decía, para 1692, uh-huh. el señor John Josep Espinosa de los Monteros muere. Y también por azares del destino, allá en el Archivo General del Estado, logré encontrar su testamento. Sí, así como de don Pedro Espinosa, de don su hijo, de don Josep, también lo encontré de pura casualidad, y el de don Pedro también fue por azares del destino. Entonces lo encuentro y empiezo a revisar y empiezo a paleografiar, a traducir, porque uh-huh. la escritura es diferente a la que tenemos hoy, y empiezo a darme cuenta de que pues dentro del testamento ya aparece uh-huh. la imagen de la Virgen del Carmen como tal. Entonces nuestros abuelos dicen que la imagen de la Virgen del Carmen se quedó en el Carmen porque así lo quiso, uh-huh. porque cuando pidieron el permiso, cuando ya se iban, creo que lo primero que de estos fenómenos extraños que empezaron a ver fue precisamente un aguacerazo, un aguacero tremendo, una lluvia tremenda que los obligó a no partir, sino quedarse otra vez en la hacienda. Uh-huh. Y pues como mucha gente era de Atempan, pues hacían fiesta, como somos los carmeños, como somos muchos pueblos de todo nuestro país en que pues tenemos una devoción, y esa la expresamos precisamente con alegría y con fiesta, porque pues para ellos es una fiesta que es la imagen nativa de su pueblo, claro. estuviese ahí con ellos. Entonces al segundo día cuentan las historias que saliendo rumbo para lo que hoy es el Callejón del Bosque, porque por ahí estaba la antigua hacienda, rumbo, no sé, hacia la parte de lo que hoy sería yéndose para San Francisco, uh-huh. y meterse hacia la parte de San José Chiapa, pues toda la zona de los méganos, que hoy están desaparecidos lamentablemente en nuestro desierto del Carmen, una de las bellezas naturales de nuestra comunidad lamentablemente desapareció. Hoy nada más quedan rastros de lo que fue y de lo que algunos de nosotros pudimos observar en sus bellos tiempos y en sus bellos momentos, que sirvió como escenario para películas, para novelas, y que pues se decía con muchísimo orgullo y a veces hasta, aunque usted no lo crea, hay un desierto en Tlaxcala, y esas dos zonas que luego nos peleamos los de Coapiastla y los del Carmen. No es que el desierto es de Coapiastla, es que los desiertos del Carmen no. Hay dos zonas, la zona del desierto de Coapiastla, que es un poquito ya pegado a lo que es el rancho, porque hay un rancho que se llama Egipto por ahí, de la por eso el nombre de Egipto. Sí, precisamente de la comunidad de Vicente Guerrero hacia la parte de
del poniente, y la parte de aquí del Carmen Tequesquitla, toda la zona de la cañada que nosotros le llamamos, era otra zona desértica. Sí, entonces eran dos zonas con esas características muy especiales que lamentablemente pues se han perdido. Entonces, que toda la zona de toda la arena de esa zona, cuando hacía muchísimo aire, pues se formaban unas tolvaderas bien horribles, y que fue precisamente una de estas especies de tolvadera la que se empezó a formar y que empezó a ir contra esta comitiva que iba, y que pues viendo las situaciones que también otra vez se tuvieron que regresar, y que el tercer día, que la tercera es la vencida. Todos sabemos que entre más caminaba la gente, dicen que la imagen de la Virgen pues no pesa más de 3,5 kilos, porque es una imagen no tan grande, es una imagen pequeña, no pesa más de 3,5 kilos, a mucho 5, pero pues les empezaba a pesar, y empezaba a pesar, como avanzaban empezaba a pesar, entonces si se retrocedía pues dicen que el peso era cada vez menor. Entonces pues decidieron la gente, y porque ahí va a ser pues parte de un elemento que los identificaba a la gente de Atempan, dice, pues aquí que se quede, ¿sí? Y ahí fue pues su morada hasta la fecha del día de hoy, ¿no? Ahí a nuestra chaparrita. Incluso todavía mucha gente de Atempan, cuando vienen a vender, que mucha gente de allá viene a vender sus productos nativos de esa zona, pues vienen y lo primero que hacen es llegar al altar de la Virgen del Carmen, pedir porque vaya bien, porque saben que parte de su identidad de Atempan pues está presente precisamente en el Carmen Tequesquitla. Esa fue, es por así decirlo, la historia de cómo llega la imagen de la Virgen del Carmen a nuestra comunidad, y desde, pues yo quiero pensar que desde 1690 o 1680 pues la veneración en su día a la Virgen del Carmen ha estado presente. Ya como feria posiblemente pues tendrá unos 80, 90 años que se viene celebrando ya la Feria del Carmen como tal, ¿no? Como una vez decían que el Carmen Tequesquitla no tiene sangre todavía, no, sí, porque sí hubo por ahí documentos donde yo descubrí varios carteles de ferias de 1938, 45, 46, donde se anunciaba con bombo y platillo que precisamente uno de los espectáculos más importantes era precisamente la corrida de toros con gente de allá del Carmen, los hermanos Herrera, eran gente que le gustaba lo del toreo y que pues era parte del cartel, y aparte de las carreras de caballos y de los bailes majestuosos que se hacían. Yo veía un cartel de esa época, decía una kermés acompañada por la orquesta y atendido por las flores más bellas de nuestro municipio, bueno, en este caso de nuestra población. Y entonces pues es algo que se nos ha arraigado, es algo que pedimos con esa tradición, con esas costumbres de celebrar en su fecha nuestra Madre Santísima del Carmen. Hoy lamentablemente hoy este año me pude dar cuenta de un elemento que se está perdiendo y que durante bastante tiempo fue típico y que representaba parte de la celebración de salir nuestra Madre Santísima en su procesión el día 15, y que eran las señoritas que iban con sus trajes típicos. Y hoy ya hay más danzas, hoy hay más grupos de niñas y de jóvenes acompañando a las danzas que ya se había, como era el caso de los negritos, que se unen a todo este festejo, pero yo siento como que ese elemento lo perdimos y que hay que rescatarlo, de que se porte con orgullo nuestro traje típico, claro, como parte de la identidad de nuestra población. Ahora, si seguimos contando un poquito de la historia, después de 1692, también hay otro documento en 1705, porque el señor se muere, su esposa se vuelve a casar con don Diego de Canto. Hay por ahí un documento donde empieza a darse una especie como de análisis por parte de las autoridades de virreinales y de todas las Tlaxcala, así como un corte de caja donde se le pide a la Hacienda del Carmen que haga todo un inventario de sus bienes, porque hay un problema. Doña Elena de Medina y Landa casó a su hija con el dueño de la hacienda de Santa María las Cuevas, don Alonso Hernández de Aparicio. Don Alonso Hernández, no, es don Alonso, ahorita me acuerdo, es que
Hernández de Aparicio, no, se llamaba Díaz de la Vega, se apellidaba Díaz de la Vega el señor, que era el dueño de la hacienda de Santa María de las Cuevas. Antes se manejaba las famosas dotes, ¿no? Claro. Que era una especie como de parte de bienes, ¿no? Para parte de bienes que el papá o que la familia daba al yerno porque se casaba con su hija. Por eso antes era como mal visto que hubiese que los señores dueños de haciendas tuvieran hijas, preferían tener hijos porque sabían que iban a tener en lugar de recibir. Entonces, doña Isabel, que era la hija de doña Elena y de don difunto Joseph, se casa con este señor, Alonso Díaz de la Vega, que se llama, don Alonso Díaz de la Vega. Y él reclama la parte que le corresponde de la dote, y parte de la dote que le correspondiera a la hacienda del Carmen. O sea, entonces se pide que se haga todo el ajuste de cuentas de la hacienda, y por cuestiones legales, la hacienda pasa a ser del señor. Y la señora doña Elena de Medina y Landa se tiene que ir a una parte que hoy conocemos como Temalacayuca. Ahí forma un rancho y ahí se queda, despojada de la hacienda por parte de su yerno. Y entonces ya su yerno es cuando hace florecer la hacienda de Nuestra Señora del Carmen a su máxima expresión, porque este señor llegó a amasar una gran cantidad de riquezas que correspondía a las haciendas de aquí de Coapías, la hacienda en San Juan de los Llanos, en Tepeaca, la del Carmen, la de San Francisco. O sea, tenía como 18 haciendas. Él muere en 1744. Ese documento de su testamento está en un libro que se llama Registros de Instrumentos Públicos de Tlaxcala, y ahí son alrededor de 20 páginas que habla sobre todo su testamento y todo lo que deja a sus hijos. Y a quien se le queda la hacienda del Carmen es a uno de sus hijos, que se llama Tifón Díaz de la Vega. Este señor Tifón Díaz de la Vega estudiaba en un convento, se ordenó como sacerdote, se fue a Zacatelco, a la parroquia, y dejó en manos de administradores la hacienda del Carmen. Se endeudó, y para 1780 la deuda ya era muy fuerte. Y a partir de ahí es que te digo que existe ese inventario de los bienes y de los adeudos que tiene la hacienda, que está en el archivo municipal del Carmen. Sí, está ese testimonio, y a partir de ahí los trabajadores de la hacienda empiezan a pedir pues sus salarios, ¿no? Todo lo que se les debía. Llega un momento en que no pueden pagar, que se le debe mucho al convento, y entonces se decide algo. Los trabajadores, que eran alrededor de 600, casi 600, deciden que mejor ellos adoptan la deuda que tienen con la hacienda, con el convento de la Concepción en Puebla, que sí eran alrededor de 60,000 pesos de oro de esa época, y que parte de lo que a ellos les debían se los pagan donándoles tierra. Y es así como el 9 de septiembre de 1804 se funda el pueblo del Carmen. Hay un documento. Ese documento estaba en el archivo del Carmen, y hay una relación de los documentos que existían en el archivo del Carmen, pero yo me puse a buscar, nunca me encontré muchas cosas, pero la acta de la fundación del pueblo del Carmen Tequesquitla no existe como tal. Yo siento que en 1955 llegó al Carmen Tequesquitla el padre Nava, un importante preservador de la historia de nuestro estado, y que siempre le gustó mucho la cuestión de la historia. Y entonces, pues ahí el padre Nava pudo recopilar, y se me hace que él sí tuvo en sus manos e hizo una transcripción de ese documento, el cual se encuentra también en el Archivo General del Estado de Tlaxcala, pero manuscrito, del original que se perdió allá en el Archivo del Carmen, y que precisamente habla sobre la fundación de nuestro pueblo. O sea, a la pérdida de todos estos terrenos y de todas estas propiedades de los dueños, es ahí cuando empieza a hacerse la comunidad del Carmen. Cuando la hacienda no puede pagar. Exacto. Cuando la hacienda no puede pagar ni al convento ni a los trabajadores. Entonces se funda el pueblo del Carmen Tequesquitla, adoptan la deuda y empiezan a pagar. En el archivo del Carmen hay todavía recibos así, de cómo iban pagando, de quién mandan a pagar a Puebla los réditos y los intereses del dinero que se le debe al convento de Puebla. Pero vienen las leyes de reforma, y entonces obligan al convento a desaparecer esa deuda que tiene con la gente del Carmen Tequesquitla.
Ok. Sí, entonces a partir de ahí pues ya, y además que por esa época pues nuestra población se vuelve municipio y ya vuelve a haber otra situación. Tengo por ahí la lista de todos los presidentes hasta la anterior, Ujú. desde 1864, la lista de todos los presidentes que ha fueron habido en el pasando. Carmen Tequesquitla. Uy, y aparte, bueno, hablando de los presidentes, nosotros hace meses tuvimos aquí como invitada a la maestra Rufina, que fue Sí. una de las presidentas. Quiero mencionar que ha de haber sido entonces, sí, fue la primera presidenta como mujer, desde ese entonces. De Carmen Tequesquitla, Ujú. sí. De Tlaxcala no. Ah, ok. Hubo antes una presidenta, no recuerdo del municipio, Ujú. creo que fue la segunda o tercera mujer Ujú. presidenta en Tlaxcala, pero de nuestro municipio sí, ha habido 3 mujeres presidentes, Ujú. que es la maestra Rufina, después le siguió la señora Angelina Gómez, Ujú. y después posteriormente, parece que en el año del 86, fue la señora Estela Montiel. Entonces Ujú. ha habido ya 3 mujeres que nos gobiernan allá en el municipio del Carmen Tequesquitla. Sí, fíjense, amigos, si nos estás viendo del Carmen Tequesquitla, pues realmente es muy rico en historia tu municipio y realmente debes de estar muy orgullosa de esa parte. Pero más que orgulloso, debes de informarte más para que puedas ir dejando ese legado a tus hijos, a tus nietos, y ellos puedan estar más orgullosos de su municipio donde viven. Y lo dijo en un principio. Hay que hacerlo porque mucha de esta historia se está perdiendo y no la sabemos. Yo tengo aproximadamente 19 años de vivir en el Carmen y realmente no sabía exactamente ni con exactitud cómo era la historia. Y no porque no quisiera saber, simplemente porque pierdes ese. Llegaban visitas a mi casa, a su casa de ustedes, de otros lugares y me decían, bueno, y la historia, y cómo es que se fundó, y toda la historia de la Virgen. Yo decía, bueno, ¿qué hago? O sea, me sé lo que tú contaste, que nos contaban nuestros abuelos, muy poco, pero en realidad el Carmen, pues es muy rico en historia. Bastante. Muy rico. Y por ahí leí hace tiempo en un libro también que hay vestigios teotihuacanos por el lado de la mesa que me decías. Algún día dan una invitación, platicaremos precisamente porque la zona de lo que hoy es el río Alzayanca, Uh-huh. era el único, bueno, era el paso obligado de los teotihuacanos, los comunidades teotihuacanos, hacia la región primero de Cantona, Uh-huh. y después hacia Veracruz, comercializando la sal, Uh-huh, el jade, el pescado seco, los caracoles que andan tan valiosos para toda la zona de Teotihuacán. Y precisamente el famoso, que los arqueólogos le llamaron el corredor teotihuacano, que pasaba precisamente entre la zona de Oriente y la zona del Carmen, por eso que nosotros llamamos la Cañada. Así es. Y hay vestigios de elementos teotihuacanos. Sí, y les vuelvo a repetir, tú que nos estás viendo del Carmen, pues los felicito porque acaba de pasar su feria, acaba de hacerse una celebración más hacia la Virgen del Carmen. No pierdas ese entusiasmo por tu feria, no pierdas ese entusiasmo por adornar tus calles, por hacer esos tapetes, esas alfombras que ya son tradición año con año, y no lo pierdas, de verdad no lo pierdas, porque pocos municipios, pocas poblaciones guardan todavía esas tradiciones en sus lugares. Entonces no lo pierdas, son muy ricos, realmente son muy ricos en historia. Aprendamos más de nuestro pueblo, aprendamos más de nuestro municipio, aprendamos más de nuestro país. De verdad, si a nosotros nos visitan de otros lugares, de otros países, es por eso, por nuestras tradiciones, por toda la historia que tiene México. Entonces no la pierdas y haz que también tus hijos vayan de tradición en tradición contando esta historia y que se apasionen por su feria, por sus festividades en cada uno de sus pueblos. Y yo creo que eso es lo más grande que puedes heredar también en un hijo y en muchas generaciones. Así es. Claro que sí, Jackie. Pues muchísimas gracias, me dio muchísimo placer. gusto el que hayas estado aquí con nosotros, platicándonos de esa historia que poco sabemos y poco sabíamos, ahora ya sabemos un poquito más. Me dio muchísimo gusto y bueno, pues hay todavía mucho de qué platicar sobre esto, sí, pero en alguna otra ocasión, bueno, pues te tendremos aquí. Muchísimas gracias. Con todo gusto y pues agradecerles esta invitación. A mí me apasiona en verdad hablar de nuestro Carmen Tequesquitla, porque el Carmen Tequesquitla es mucho más de lo que se dice. Ah, claro. Es mucho más y creo que uno de los elementos que están presentes precisamente en nuestra historia que nos identifica como tequesquites. Así es. Tu municipio, tu pueblo, tu país, lo haces tú.
Entonces, que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Esto fue Cápsulas de Vida, Medicina para tu Alma. Que estés bien, hasta luego.